El capítulo 4 del libro de Romanos nos da varias perspectivas muy interesantes respecto de cómo entender la salvación y cómo esto debemos mirarlo desde una perspectiva bíblica bien completa. Y lo hace a partir de una analogía con Abraham. Vamos a leer entonces qué es lo que Romanos nos tiene que decir. El capítulo 4 comienza diciéndonos: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Elohim. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es importante que entendamos esto, puesto que se nos llama hijos de Abraham, y la promesa hecha a Abraham aplica en nosotros. Y aquí tenemos una tensión entre la salvación por gracia y la justificación por obras. ¿Cómo debemos entender correctamente esto? Bueno, hay una analogía que se hace entre nosotros y Abraham que me gustaría pedirte que me acompañes a revisar. Abraham fue llamado estando en una ciudad gentil, que es Ur de los Caldeos. Nosotros también fuimos llamados en medio de ciudades gentiles. En este caso, lo podemos comparar con Roma. Abraham tuvo un llamado divino a apartarse de su entorno y dirigirse a la tierra prometida, de la misma manera que nosotros tenemos un llamado a apartarnos de nuestro entorno, abrazando nuestra identidad bíblica. Y Abraham demostró con sus acciones su compromiso para con el Padre. Por lo mismo, nosotros debemos demostrar de forma constante con nuestras acciones, nuestro compromiso. Entonces, ¿cómo entender esta tensión entre salvación y obras? Somos salvos por gracia. Nada hizo que Abraham mereciera ser llamado a salir de Ur de los Caldeos. No es mérito de Abraham lo que ocurrió con él, sino mérito de aquel que lo sacó de Ur de los Caldeos y lo sostuvo durante toda su vida. Pero Abraham supo llevar una vida que mediante sus obras pudiera corresponder a este llamado. Lo mismo debemos hacer nosotros. No obedecemos las instrucciones de la Escritura porque creamos que por nuestras obras vamos a ser salvos o porque creamos que debemos ganar mérito, sino por amor de aquel que nos llamó y nos sacó de las ciudades paganas en las que estábamos, Ur de los Caldeos, Roma o donde sea que estemos. Como dice la Escritura, que nos sacó y nos llevó de las tinieblas a su luz admirable, es por amor que obedecemos su instrucción. ¿De quién es el mérito? ¿De Abraham o del que lo llamó? ¿Fueron sus obras las que le permitieron ser salvo? ¿O es que fue en gratitud a aquel que lo salvó que él tuvo la gracia de recibir esta salvación y sus obras demuestran eso? Pareciera que Pablo dice en los versículos que vienen a continuación de que no se necesita ninguna obra, de que no hay que hacer nada, y que sencillamente debemos tener fe. Pero leamos bien lo que Pablo nos va a enseñar. Mira, acompáñame. Pablo dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y aquí surge la pregunta: ¿por qué Pablo diría esto? ¿Será que él nos está diciendo que no debemos tener obras, sino solamente vivir en fe? Para poder dilucidar esto, tenemos que ver la misma definición que Pablo nos va a dar a continuación. Los versículos que vienen ahora son la clave para entender por qué Pablo dice: al que obra, esto no le sirve de nada, sino solamente necesita la fe. Leamos lo que dice más adelante. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Elohim atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿De dónde sale esto? Pablo está citando un salmo, el Salmo 32. Pero entendemos entonces que Pablo está diciendo que cuando él afirma bienaventurado aquel, o que bueno es el hombre que no obra, sino que es justificado por la fe, el hombre que no hace acciones, sino que por su fe es salvo, Pablo tiene en mente lo que dice el Salmo 32. ¿Y qué es lo que dice el Salmo 32? Vamos a mirar 3 versículos clave para entender la secuencia de este salmo. El versículo 1 nos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El primer punto es que se está hablando de los hombres y mujeres que se arrepienten y su pecado les es cubierto. ¿Qué pasa cuando tú entiendes que no es por mérito, sino que eres pecador, pero alcanzas la gracia de la salvación? Entonces, ahí está la gloria de aquel que te salva, aquel que te perdona. Pero, ¿qué debería hacer la persona después? Sigamos leyendo el Salmo 32. El versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Por lo tanto, en el Salmo 32 se nos dice: una persona es perdonada, luego debe entender el camino en que debe andar.
debes saber cuál es el camino que debes seguir. No queremos volver a repetir los mismos errores. Y el Salmo 119 define el camino como la Torá. Dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, transitar el camino es el camino de la Torá, de la instrucción del Creador. Luego el versículo 11 nos dice, alegraos en Yah y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Si te fijas, en la culminación de este proceso de ser un pecador arrepentido, aprender los caminos de Adonai, es ser justo, es andar en obediencia. Por lo tanto, Pablo nunca va a estar diciendo que no debemos obedecer la Escritura, que no debemos vivir en santidad y en justicia, en obediencia a la Torá. Lo que Pablo está diciendo es que no le atribuyamos a eso el mérito de nuestra salvación. No olvidemos cómo partimos como pecadores. Ahora, entendiendo lo que Pablo dice, veamos por qué él lo está diciendo. Tratemos de entender cuál es el mensaje que él nos quiere entregar. Esto es interpretar a Pablo. Vamos a leer los versículos a continuación. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Por qué Pablo nos está diciendo esto? Pablo nos dice esto por el siguiente motivo. Hay gente en su contexto, los religiosos de la época, las distintas sectas del judaísmo, que rechazan a los gentiles, que rechazan inclusive al Israel disperso, que dicen que ellos no tienen mérito de salvación y consideran que ellos son superiores porque ya se consideran salvos porque guardan la Torá. Pablo está diciendo, eso no es así. Primero, tú no tienes ningún mérito, porque si eres salvo, es por mérito del que te llamó y debería haber un arrepentimiento que conduzca a la justicia. Y segundo, eso es para todos, no es solo para ti, sino que de hecho precisamente son los pecadores los que deben alcanzar esto y tú los rechazas, no les enseñas. Por eso es que Pablo está diciendo esto. Y no como muchas personas pervierten a Pablo y afirman que él escribe esto en Romanos para que la gente no empiece a guardar la instrucción divina, que Pablo está advirtiéndonos de que no debemos tener obras, de que no debemos intentar obedecer la ley porque la ley fue abolida. No es eso lo que Pablo está diciendo. Nada de lo que hemos leído hasta acá apunta a eso. Finalmente debemos entender, Pablo está hablando de lo siguiente. Punto de inicio, la salvación es para todos, es universal. Tanto los judíos como los israelitas dispersos como los gentiles tienen el acceso a la salvación a través de la redención en Yeshua, que es una de las últimas críticas que me hicieron a los videos. Decir que yo solamente hablo de israelitas y excluyo a los gentiles. Los gentiles también, eso siempre ha estado presente en la Torá. Ahora, dicho eso, todos tienen acceso a ser salvos. Y la meta final del proceso es la santidad. Pero, porque sin santidad nadie verá al Padre. Pero ¿cómo vas a ser santo si no conoces las instrucciones divinas? Eso está, por ejemplo, Levítico 11. Sed santo porque yo soy santo, dice Adonai. ¿Qué tiene que ver la circuncisión? Porque Pablo utiliza la palabra circuncisión, lo va a desglosar en los siguientes versículos, donde refuerza lo que te estoy diciendo. La meta final es la santidad. Veámoslo. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Lo que Pablo está enseñando acá es esto. Abraham no estaba circuncidado cuando lo llamaron, pero él recibió la circuncisión como sello. Entonces, hay dos grupos de personas. Los que fueron circuncidados al 8º día, el pueblo de Israel, los judíos, como les quieras llamar, que les han enseñado a guardar Torah. Y existe otro grupo de personas que no fueron circuncidados al 8º día, que no recibieron eso, pero que han hecho el proceso, que se han arrepentido y han comprendido que ellos son hijos de Abraham, porque Abraham es padre de ambos grupos, porque Elohim quiere de ambos grupos hacer uno. Y la circuncisión es el sello de Elohim sobre ese proceso. Es la marca de pacto visible. Entonces, Pablo está hablando de esto porque sabe que hay religiosos que se lo van a criticar. Entendámoslo esto de la siguiente manera. Acompáñenme a ver la próxima imagen. Una vez entrando dentro de pacto, podemos caminar en la meta común, que es ser como nuestro Mesías Yeshua. Y aquí tantos judíos como gentiles, a través de reconocer el sacrificio de Yeshua,
pasan a ser este llamado un nuevo hombre. Y esto se nos olvida a todos. A los cristianos se les olvida esto, a los de raíces hebreas se les olvida, a los judíos mesiánicos. Si aquí el único que importa es Yeshua, es la imagen visible del Elohim invisible, que se hizo carne y dio su vida para que todo aquel que en él crea sea salvo, pueda proceder al arrepentimiento y como producto final de eso alcance la santidad. Ese es el plan. Y no podemos nosotros creer que porque pertenecemos a X grupo somos mejores que los demás. Si todos partimos en pecado y todos tenemos la misma meta en común, deberíamos dejar de estar peleando por eso y aceptar lo que la Torá enseña. Los siguientes versículos es muy importante que los leamos a la luz de la siguiente pregunta. Pablo está hablando de la Torá, de la Biblia, de lo que dice el Antiguo Testamento, o está hablando de los takanot judíos, de los takanot religiosos. Vamos a leer. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Cómo saber de qué está hablando Pablo? ¿Pablo está hablando de la ley del Creador o está hablando de los takanot? Hagamos dos preguntas. Primero, si no saben lo que es un takanot, los takanot son regulaciones rabínicas que ellos dan complementarios a la Torá, que te obligan a hacer ciertas cosas o te prohíben ciertas cosas por lo que los rabinos dicen. No están en la Biblia. Por otro lado, tenemos los mandamientos bíblicos. Entonces, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Abraham conocería los takanot que vinieron 1000 años, 2000 años, ya no sé cuántos después de él? No sé cuántos años son entre que aparece el fariseísmo y Abraham. Abraham no conocía los takanot. ¿Cómo iba a ser salvo a través de ellos? Los fariseos de la época planteaban de que tú eras salvo a través de los takanot. ¿De dónde iba a sacar Abraham eso? Eso no existía en los tiempos de Abraham. Por lo tanto, ¿cómo vamos a pensar que lo que los fariseos te estaban diciendo aplica a Abraham? Por supuesto que no. Entonces cuando dice no por la ley, en griego, ¿recuerda la distinción entre nomos con artículo y sin artículo? En este caso es takanot. No fue por los takanot que Abraham fue salvo. Fue por la promesa que Elohim le hizo, porque lo sacó de Ur de los Caldeos. Ahora, segunda pregunta para reflexionar en torno de esto. ¿Dice la Escritura que la Torá produzca ira? No. ¿Dice la Escritura que las doctrinas de hombre producen ira? Por ejemplo, veamos qué dice la Escritura de lo que producen las leyes divinas. Salmo 19. La ley de Yah es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yah es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yah son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yah es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yah es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yah son verdad, todos justos. Dice todo lo contrario, dice que produce alegría, dice que produce bendición, vida, justicia. Por lo tanto, no puede ser que esté hablando de la Torá. Pablo no está diciendo que la Torá produzca ira. El quebrantar la Torá es otra cosa. En Chile tenemos una frase que dice, ley pareja no es dura. Cuando una ley es mala, cuando una ley no funciona o se aplica de manera injusta, eso produce ira. Pero cuando es correcta, como no es dura, no es difícil de entender y de aplicar y vemos que se aplica para todos, uno la acepta porque te parece lógica, es una buena ley que produce algo bueno. Cuando no se aplica con justicia, ahí vienen los problemas, o cuando no es para todos. Por lo tanto, lo que Pablo está queriendo decir lo podemos entender de la siguiente manera. Hagamos la analogía del fútbol. Los que han estado alguna vez en un partido de fútbol o lo han visto, etcétera, se dan cuenta de que cuando uno observa que un jugador es tramposo, que un árbitro está cobrando mal una falta, cuando uno observa cualquier situación irregular, eso produce ira. Uno se molesta porque sientes que el partido no está siendo justo, te están robando, están ocurriendo situaciones que no deberían ocurrir y uno se enoja y se molesta. Entonces, cuando Pablo dice que la ley produce ira, ¿qué es lo que está hablando? Primero, de leyes injustas, takanot. Y en segundo lugar, de cuando la ley es quebrantada, cuando la ley no se sigue, eso produce ira. Piensa en cualquier mandamiento. Si ese mandamiento no se cumple, obvio que va a producir ira. ¿Cómo te sentirías si tu esposa te es adúltera o tu marido, por ejemplo, te roba?
un bien económico o alguien te hace algo malo, obvio que eso produce molestia y produce ira como una reacción natural. No malinterpretemos las palabras de Pablo. Veamos cómo en Abraham podemos encontrar la promesa. Vemos una promesa para nuestra vida que debemos entender. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Elohim, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Lo que Pablo está diciendo acá es lo siguiente. En el contexto en que él está hablando, hay fariseos que inventaron leyes humanas, takanot, que le impiden a los gentiles y le impiden a la casa de Israel entrar a pacto. Y Pablo dice, eso produce ira, y eso no es lo que se le prometió a Abraham. A Abraham se le prometió que las naciones serían benditas a través de él, que él sería padre de multitud de gentes. Miremos algunos detalles importantes. En griego, la palabra que se utiliza acá es la palabra etnos, que significa naciones, gentes, pueblos. De hecho, se usa para referirse como en contraposición a Israel. Abraham va a ser padre en muchas etnos. En hebreo, la palabra acá es goyim. Es la misma palabra, también se refiere a naciones, pueblos, tribus distantes, etc. Pablo está diciendo, Abraham es padre de ellos, es padre tuyo, pero también de ellos. ¿Por qué tú tomas leyes humanas que no fueron escritas en el tiempo de Abraham, que Abraham nunca conoció y que si Abraham conociera no le parecerían bien, para sentirte superior, marcar una diferencia y negarle la posibilidad de salvación a través de Yeshua a tantas personas? No está diciendo que las leyes divinas estén mal. No saquemos las cosas de contexto. Y acá Pablo da un mensaje muy interesante y muy importante. Para todos quienes estamos de esta vereda, para todos quienes hemos entendido que nuestra identidad es ser Israel, que la Biblia es viva y eficaz y tiene autoridad sobre nosotros de Génesis a Apocalipsis. Es difícil y nos cansamos. Y tenemos que pasar un montón de situaciones que Adonai permite y que Él nos fortalece. Pero es difícil. Y aquí Pablo nos da un consejo, una palabra de ánimo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Elohim, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Elohim, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No pongamos la mirada en las circunstancias, en la parte difícil que nos toca a veces vivir. A quienes predicamos la Torá, a veces nos cuesta porque vemos mucha resistencia, vemos inclusive en gente cercana a nuestro alrededor, de la familia o de la familia de la fe, cosas que nos debilitan y nos desaniman. Pero debemos tener la misma mirada que tuvo Abraham. Él no vio la esterilidad, él no vio la falta de fruto que podía él y su esposa dar porque ya eran estériles. Él no vio todas esas circunstancias humanas, creyó en la promesa. Y hay una promesa para nosotros, que es que la Torá va a ser escrita en nuestro corazón, ya no en piedra, y que Él va a restaurar el reino de Israel con Yeshua como nuestro rey. No olvidemos esa promesa y no la tengamos por tardanza. Por ejemplo, 2 Corintios nos dice lo siguiente: por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria, que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No desfallezcamos, no miremos las circunstancias y tampoco miremos nuestra propia fuerza. Seamos capaces de ir un paso más allá y vivir en fe. Sigamos leyendo lo que Pablo en la carta de Romanos nos tiene para enseñar. Mira lo que dice a continuación. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Yeshua,
Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto lo podemos leer de dos formas. Una, nos está hablando a nosotros en este tiempo, en los años 2000. Este tiempo, 2000 años después de la venida de nuestro Mesías, que estamos cercanos a la restauración de todas las cosas, que nos dice, cobra ánimo, ten fe. Y no olvides que a ti, esa promesa que se le hizo a Abraham, es para ti, que has aceptado y creído en aquel que envió a Yeshua. Pero también recordemos, esto fue escrito para aquellos que 2000 años después eran personas que pensaban que estaban fuera. La casa de Israel estaba divorciada, no tenía ninguna posibilidad. Los gentiles tampoco tenían ninguna opción de entrar a salvación. Y ahora se le está dando el verdadero evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Las buenas noticias son que Yeshua vino a abolir eso, a quitar esa acta para que tú y yo podamos ser salvos. Somos parte de la nación de Israel. Cuando leemos nuestras Biblias podemos leer de Génesis a Apocalipsis que esto habla de nosotros. Este es el regalo más grande que alguien nos pudo haber hecho. Que Elohim mandara a su Hijo a dar su vida en ese madero y 3 días después levantarse de entre los muertos para que podamos hoy nosotros ser salvos. ¿Qué vamos a hacer? Seamos como Abraham y demostremos nuestra gratitud a través de la obediencia a las instrucciones de nuestro Padre. Porque esa vida en santidad, ¿qué permite? Que tengamos una mayor cercanía con nuestro Padre. La santidad nos acerca a Él. Ese es el propósito, amarlo por sobre todas las cosas. Bueno, mi nombre es Gonzalo Ruz, soy parte del grupo La Pequeña Manada y este ha sido el estudio del capítulo 4 del libro de Romanos. Si Adonai lo permite, muy pronto estaremos subiendo el estudio del capítulo 5 y vamos a ir un capítulo a la vez, entendiendo lo que en esta carta se nos enseña. Estamos defendiendo la hipótesis de esta carta se le envió al Israel disperso que vive en medio de la ciudad más pagana posible para que puedan vivir en santidad. Y eso es lo que Adonai quiere también para nosotros. Muchas bendiciones. Shalom.